Primero, nosotros nos basamos en que el objeto principal era medir los niveles de cumplimiento de los estándares internacionales ya establecidos en sentencias de la CIDH respecto de procesos de elección de segundo grado. El sujeto en sí, como ya el licenciado Eduardo les explicó, es el proceso de elección que llevó a cabo la Asamblea Legislativa. El periodo observado de donde se llevó a cabo el proceso es desde junio hasta agosto del 2023. Las fuentes, nosotros recopilamos información y la documentamos a través de los medios sociales de la Asamblea Legislativa, en Twitter, Facebook y principalmente el canal oficial en YouTube de la Asamblea Legislativa. Cuando ya teníamos toda esta documentación, nosotros la procesamos a través de cuadros matrices para obtener los resultados o para valorar tanto en las distintas etapas del proceso. Como podemos observar, el primer cuadro de evaluación es nosotros establecimos 4 etapas en las que se desarrolló el proceso, desde la convocatoria, las entrevistas, el dictamen o las valoraciones que se dio en la comisión política y finalmente la elección en el pleno legislativo. Y nosotros establecimos distintos escenarios en los que se podía llevar a cabo el cumplimiento de los estándares internacionales. También desarrollamos otros dos cuadros matrices que estaban respecto de las entrevistas. Nosotros analizamos las distintas temáticas importantes que se tiene que abordar en un proceso de entrevistas de candidatos a la Corte de Cuentas. Y también hicimos otro cuadro matriz para determinar cuáles fueron los tiempos utilizados por la comisión política para llevar a cabo las entrevistas. Con estos cuadros matrices, bueno, la siguiente línea del tiempo, nosotros empezamos el proceso de monitoreo desde el 6 de junio. El 6 de junio fue cuando el presidente de la Asamblea Legislativa emite la solicitud al Pleno Legislativo para iniciar el proceso de la elección de la presidencia y magistratura de la Corte de Cuentas. El 7 de junio inicia oficialmente el proceso para que los candidatos remitan sus solicitudes a la Asamblea Legislativa y también remitan los atestados requeridos para participar en el proceso de elección. El 27 de junio termina el proceso para presentar sus atestados y la documentación requerida, y el 4 de julio se da lectura en el Pleno Legislativo y se pasa a la Comisión Política todas las personas que presentaron los atestados. El 10 de julio la Comisión Política hace una lectura de todos los candidatos, de todas las personas que presentaron sus atestados y su solicitud, y del 17 de julio, el 7 de agosto, el 24 de julio, el 14 de agosto y el 21 de agosto se hacen 5 jornadas de entrevistas por parte de la Comisión Política. Finalmente, el 24 de agosto se emite el dictamen de la Comisión Política en donde se remiten todos los expedientes al Pleno Legislativo, es decir, la Comisión Política en el dictamen no hace una depuración del listado y dicen de que todos los perfiles de los candidatos son aptos y que es el Pleno Legislativo que tiene que escoger a los titulares. En la siguiente lámina observamos también a través de las solicitudes de información, nosotros tratamos de conseguir documentación. Cuando ya teníamos el listado de todos los candidatos, nosotros remitimos solicitudes a la Unidad de Acceso a la Información de la Asamblea Legislativa para obtener cuáles eran los criterios de evaluación de estos candidatos, cuál iba a ser la ponderación, los currículum y atestados y también el cronograma. Esa fue la primera solicitud que la remitimos el 14 de julio y en la segunda solicitud nosotros requerimos que nos presentara el listado de las personas que se descartaron en un inicio por no
remitir la documentación que la Asamblea Legislativa estaba requiriendo para participar. También la convocatoria realizada a la sociedad civil y el listado de los participantes de la sociedad civil. Y también requerimos el procedimiento que se aplicó para que la sociedad civil pudiera participar en las preguntas o en las entrevistas a los candidatos. Lamentablemente, la respuesta de la primera solicitud fue que se nos denegó porque la Asamblea Legislativa estaba en un proceso deliberativo y por lo tanto no se nos podía remitir la información relevante del proceso de elección. Y en la segunda solicitud, no se nos comunicó mayor respuesta, ni siquiera se nos dio de aceptada la solicitud. Luego de haberse desarrollado todas las entrevistas de todos los candidatos, nosotros monitoreamos, llenamos este cuadro por cada uno de los candidatos para obtener cuántas fueron las preguntas que se le realizaron a cada uno de los candidatos. Los temas relevantes que nosotros destacamos fue el conocimiento y la experiencia en la materia, el conocimiento administrativo de la Corte de Cuentas, el plan de acción y la independencia y la probidad. En este sentido, podemos observar que la licenciada Macla fue de las entrevistas donde mayor cantidad de preguntas se le realizaron, con 27 preguntas. Y la licenciada Jenny fueron apenas 2 preguntas que se le realizaron. Monitoreamos que la cantidad total de preguntas que se realizaron a todos los candidatos fueron de 326. Si promediamos esto, obtenemos 9.9 por cada uno de los candidatos. Y acá podemos observar que los titulares, ahora ya elegidos, se le realizaron a la licenciada Soriano 10 preguntas que radicaron básicamente en el plan de acción y 3 preguntas respecto de su independencia. El licenciado Bendek se le realizaron 10 preguntas, 6 de conocimiento de la Corte de Cuentas y 4 del plan de acción. Y el licenciado Flores, 16 preguntas en 3 ámbitos, en el conocimiento de la Corte de Cuentas, el plan de acción y 1 de independencia. En la siguiente lámina observamos la duración de las entrevistas. En estas pudimos observar en el portal web de la Asamblea Legislativa que la Comisión Política en su agenda pudimos constatar la agenda del 17 y el 24 de julio, que son las últimas actualizaciones que la Asamblea Legislativa tiene en su portal web, y establece que se había programado 20 minutos para cada uno de los candidatos. De las 33 entrevistas, 3 sobrepasaron los 60 minutos y 2 entrevistas no alcanzaron ni siquiera a sobrepasar los 10 minutos. La cantidad de tiempo invertida por la Comisión Política en las entrevistas fue de 19 horas y 23 minutos. Si lo promediamos, obtenemos 35 minutos por candidato. La duración de los titulares, de los actuales titulares, la duración de sus entrevistas fue para la licenciada Soriano 24 minutos, el licenciado Bendek 26 minutos y el licenciado Flores 22 minutos. Podemos observar que están por debajo del promedio que hemos ponderado si sacamos la cantidad de este tiempo invertido, ellos están por debajo del promedio. Respecto de los estándares, luego de haber analizado cada una de las entrevistas, nosotros al finalizar el proceso, ya con la elección del Pleno Legislativo, nosotros planteamos y empezamos a llenar los distintos escenarios en los que el proceso de elección en general podría haber cumplido con estándares internacionales de la CIDH. ¿Cuáles son estos estándares internacionales? Bueno, el primero es la publicidad y la transparencia. Este quiere decir que la información tiene que estar, el proceso de elección tiene que ser transparente y la información tiene que estar accesible al público en cualquiera de sus etapas. Es decir, si observamos la solicitud de información que realizamos para obtener cierta documentación de la Asamblea Legislativa, sus criterios, no podía referirse a que
por ser un proceso deliberativo me los tenían que negar. El estándar internacional dice que tiene que estar accesible a todo el público. Entonces, nosotros hicimos 4 valoraciones respecto del cumplimiento de este estándar, y el primero es una falta de transparencia, debido a que la información relevante, como los currículum, los atestados, la ciudadanía no tenía acceso a esto, es decir, solamente estaban los nombres de los candidatos y las fechas en las que se les iba a hacer las entrevistas. Luego también hemos visto de que en la solicitud que les comentaba, en la solicitud de información, no se nos proporcionó los criterios. Los criterios de valoración son importantes para que la ciudadanía sepa cómo se escogen los mejores perfiles o cómo se llegan a escoger a los candidatos actuales. Entonces, esto es también, no hay falta de claridad, cómo se evaluaron y seleccionaron a las candidaturas. Luego, la entrevista, el dictamen y la elección del pleno, si bien sí fueron transmitidas en vivo, y es quizás en los aspectos o en los escenarios en los que se pudo dar cierto nivel de cumplimiento a este estándar. Y a la fecha, si nos vamos a la documentación que se ha publicado por parte de la Asamblea, aún no están disponibles los atestados ni los currículum de los que fueron candidatos en este proceso de elección. Acá básicamente es el cuadro que llenamos para valorar este estándar, y de 32 escenarios donde se podría aplicar el estándar de publicidad, solo se identificaron 14 escenarios en los que se dio cierto nivel de cumplimiento, como por ejemplo la publicación del inicio del proceso, las transmisiones en vivo de las entrevistas, pero básicamente solo fueron 14 escenarios. Les invito a que consulten el informe para poder ver cuáles fueron estos escenarios que nosotros establecimos en los que se podría haber dado cumplimiento a este estándar internacional. El segundo estándar es la igualdad de condiciones y la no discriminación. Este quiere decir que las personas o los ciudadanos que cumplan con los requisitos y que quieran participar en el proceso de elección no tienen que sufrir ningún obstáculo para participar, y tampoco en el proceso de elección no tiene que haber privilegios ni ventajas irrazonables a favor de unos u otros. En ese sentido podemos hacer 2 valoraciones que, como observamos en la duración del tiempo de las entrevistas, existe una disparidad entre unos candidatos y otros, y también la cantidad de preguntas. Esto sugiere cierta desigualdad de oportunidades en las candidaturas, ya que no se les permitió tener un desempeño igual a todos o contestar ciertas preguntas estandarizadas. Por eso la segunda observación decimos de que tendría que haber existido una guía de preguntas, un cuestionario que se les pudiera abordar a todos los candidatos y preguntarles de una forma igualitaria a todos los candidatos. Ahí hay un cierto nivel de incumplimiento en la igualdad de condiciones. Así, nosotros identificamos 14 escenarios para dar aplicación a este estándar de igualdad de condiciones y no discriminación en las 4 etapas, y así podemos observar que de los 14 escenarios identificados apenas se observa 2 escenarios con cierto nivel de cumplimiento. El tercer estándar internacional es la selección con base al mérito y capacidades. Este estándar dice de que los titulares de las instituciones que administran justicia o contraloría deben de basarse en la idoneidad, integridad, independencia y capacidad. Y es importante recalcar que la Corte de Cuentas, su principal característica es la independencia. Entonces, ¿cómo se llega a esto? La Asamblea Legislativa tendría que haber desarrollado mecanismos para calificar y ponderar a las personas con los mejores perfiles para ser titulares de la Corte de Cuentas.
Así, nosotros hicimos 4 observaciones en este estándar y el primero es que no se estableció ningún mecanismo objetivo para evaluar el conocimiento y experiencia de los candidatos que estaban aplicando al cargo. También se desconoce cómo se evaluaron y seleccionaron los actuales titulares. No se conoce cuál fue la función de los méritos y los criterios específicos para escoger a los actuales titulares. También cabe recalcar que se presentaron candidatos que no poseían experiencia en la materia de auditoría gubernamental, ni tampoco habían desempeñado ningún cargo respecto de la materia. Y, sin embargo, la Comisión Política dice de que todos los perfiles son aptos para optar a ser titulares y, por lo tanto, no hace una depuración del listado y se desconoce cómo la Asamblea Legislativa escoge a estos mejores perfiles en el Pleno Legislativo. Acá podemos observar que el cuadro que nosotros llenamos para valorar la aplicación de este estándar, identificamos 18 escenarios para la aplicación de este estándar y apenas se observó un escenario para cierto nivel de cumplimiento. Finalmente, el cuarto estándar internacional es la participación de la sociedad civil. Este estándar, la CIDH, establece que la participación de la sociedad civil es fundamental, pues contribuye a garantizar la idoneidad, la legitimidad y la independencia de los funcionarios. ¿Esto cómo se logra? Bueno, a través de la consulta pública o los mecanismos que el ente responsable del proceso de elección tiene que desarrollar para que la sociedad civil pueda presentar sus observaciones, comentarios o tachas. Es acá donde nosotros hacemos 3 observaciones. La primera es que si bien existió comunicados oficiales o convocatorias por parte de la Asamblea Legislativa, se dio a conocer el proceso que se iba a iniciar y se iba a desarrollar, pero se limitó a convocar a los creadores de contenido y a youtubers, y no se permitió la observación directa de la sociedad civil especializada en todas sus etapas, para participar, para poner comentarios, para sugerir mejorías. No se observó ninguna convocatoria. Tampoco no se nos proporcionó la información sobre las observaciones o tachas de la sociedad civil en relación a los postulantes. Finalmente, tampoco se establecieron los mecanismos para que nosotros o los ciudadanos en general pudiésemos participar en remitiendo las tachas o comentarios o preguntas a los candidatos. Aquí observamos que el cuadro que nosotros llenamos, identificamos 15 escenarios, de los cuales solo en 2 escenarios se observa cierto nivel de cumplimiento de este estándar. Al final del proceso de elección podemos observar que se escogió a la licenciada Soriano como presidenta, al primer magistrado, al licenciado Bendek, el segundo magistrado, el licenciado Flores. En el dictamen del Pleno Legislativo, del Decreto Legislativo 829, justifican que los requisitos para seleccionar a los 3 perfiles fue ser salvadoreño de nacimiento, mayor de 30 años, honradez y competencia notoria y que estén en el ejercicio de los derechos del ciudadano. Sin embargo, actualmente no se tiene ningún conocimiento de cuáles fueron los criterios por parte de la Asamblea Legislativa o el Pleno Legislativo y los distintos partidos que propusieron a los 3 perfiles, que hicieron que prevalecieran estos 3 perfiles sobre los demás candidatos. No se tiene conocimiento cuál fue la competencia notoria, cuáles fueron los criterios de valoración para que estos 3 perfiles sobresalieran sobre los demás perfiles de los candidatos. Y también podemos observar que la experiencia gubernamental, ninguno
dos de los tres titulares actualmente no poseían experiencia en materia de auditoría gubernamental. Y pues se le invita a la ciudadanía y a la sociedad civil a que estemos pendientes cómo estos tres titulares van a desarrollar la característica principal de la Corte de Cuentas, que sería la independencia. Dejo al licenciado Eduardo para que les plantee las observaciones y conclusiones.